Buenas tardes a todos. La verdad es que subir hasta aquí cuesta un poco, pero luego cuando se llega, qué fresquito, qué bien estamos. Bueno, pues bienvenidos a este lugar cargado de historia y de historias y predispuestos a pasar un buen rato. Muchísimas gracias por subir, gente de Umami que veo por ahí, alcalde, concejal. Muchísimas gracias, Juan Luis, por cedernos este terreno, este territorio tan interesante y tan, veces, incluso para gente del pueblo, poco frecuentado. Y vamos a disfrutar un poco aquí con las primas Arroyo, que yo siempre les digo en broma que cuando se juntan dos arroyos resultan siempre arrolladoras. En este caso tenía que estar Ana y María, que son las dos autoras del libro, pero Ana no ha podido venir y viene Regina, que es su hermana, y María, que sí es la autora del libro. Yo no voy a hablar más, las dejo a ellas que os cuenten todo lo que os tengan que contar. Nos han traído también una serie de fotografías ilustrativas de lo que ha sido el trabajo de este libro. Y nada, luego cuando terminemos podremos degustar ahí un poquito de queso, que también lo han traído ellas, de queso de las queserías del Camino de Santiago. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí en Laredo, en un acto además muy interesante. Estamos en año jubilar y seguro que esto servirá, aunque no sea ningún concierto de música, que son los más multitudinarios, servirá para poner un granito de arena y para que aumente el interés por este tipo de viajes o de historias que son los caminos jubilares. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Las caras visibles de esta experiencia hoy somos Regina y yo, y las caras invisibles, los que no están, pues son la hermana de Regina, mi prima Ana, con la que me embarcó en esta aventura, y luego pues el fotógrafo Antonio Calderón, que siempre está presente en nuestras presentaciones de una manera silenciosa, porque a través de sus fotografías expresa mucho más de lo que nosotros podamos llegar a hablar, ¿no? Realmente, aunque digamos que el resultado material esté más identificado con Ana, o esté más identificado con Antonio, o esté más identificado conmigo, porque salimos en la foto, pues hay mucha gente que ha hecho posible todo esto. Y entonces Regina, que dice, yo no sé muy bien qué pinto aquí, y digo, pues pintas todo, porque ha sido nuestro apoyo, ha sido la persona que está por detrás haciendo que las cosas funcionen y realmente la que nos ha apoyado también mucho en este proyecto, ¿no? Al igual que otra gente que no ha querido salir, por ejemplo, la persona que nos ayudó a hacer la corrección ortográfica, que la debimos de dar muchísimo miedo porque dijo, no quiero que mi nombre figure, porque este proyecto además se gestó un poquito más rápido de lo que nos hubiera gustado, Ahora Regina os va a contar un poquito la historia de cómo surgió esta idea, que en realidad es una experiencia vivencial que hemos tenido y que queremos compartir esta tarde con todos ustedes. Bueno, buenas tardes. Yo lo que sí que puedo explicar es cómo ¿así se oye mejor? ¿No? A ver. ¿Ahí? Bien. Bueno, yo lo que puedo explicar es cómo surgió la idea de escribir este libro. Ana y yo, Ana es muy movida y siempre se embarca en todo tipo de aventuras. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santander organizó unas jornadas que eran museos para quién y museos cómo, en las cuales pues, nos apuntamos Ana y yo, y era en el CSIC en Santander. En la última planta había una exposición muy bonita donde trataba pues, toda la problemática que hay entre los lobos y los ganaderos. Y el fotógrafo de esta exposición era Antonio Aragón. Entonces, bueno, yo vi la exposición, me entusiasmó, Ana también la vio, la entusiasmó, arrastramos a todo el mundo a verla y ahí se quedó la cosa. Al cabo de unas semanas
Andrés Alonso, que es un miembro de la cofradía, de la gastronomía, de cofrade. Sí, cántabra de gastronomía. Academia cántabra de gastronomía. La pidió Ana que a ver si podía dar una conferencia sobre el Camino de Santiago el Camino lebaniego y los queserías que había en ese camino. Entonces Ana preparó esa conferencia e invitó a Antonio a la misma. Entonces, una vez acabada la conferencia, Ana de repente tuvo la idea y dijo, pues ¿por qué no hacemos, aprovechando que es el año jubilar, hacemos también un libro en el cual toda la conferencia esta que hemos preparado, visitamos todas las queserías que hay y entonces dijo Antonio, pues sí, aprovecha porque yo me vuelvo a Nicaragua y luego a Puerto Rico. Antonio es de Santander, pero no vive aquí en Cantabria, vive desde hace como 30 años en Nicaragua y él es un fotógrafo documental. Sus fotografías son de guerras, de otro tema. Y entonces, bueno, pues así se acabó. Me preguntó que si yo quería escribir el libro, le dije, mira, Ana, tengo muchísimo trabajo, muchísimas cosas que hacer, y cogió a María Cordanda, que María también se apunta a todo, y empezaron a hacer el libro. Y entonces, bueno, os puedo explicar que el libro consta de 3 partes. La primera parte tiene que ver con el tema religioso. Ese tema religioso también, a su vez, se lo encargaron a otra persona, porque desde luego nosotras historiadoras no somos. Conocemos mucho el sector lácteo, pero de historia no nos atrevemos tanto a escribir. Esta persona, en un momento dado, pues las dejó tiradas, y entonces Ana y María rápidamente se pusieron manos a la obra, fueron a la biblioteca, cogieron todos los libros que había sobre el camino lebaniego, se metieron en internet y empezaron a escribir toda la parte primera, que es la de la religión, que yo creo que ha quedado muy bonita. La segunda parte es los quesos, donde se habla de la tecnología y de los diferentes tipos de quesos, que como explicará María, en el camino lebaniego pues realmente hay mucha variedad de quesos, tenemos desde un pido hasta un queso azul. Y luego la tercera parte ya son lo que es el camino lebaniego, donde se hablan de las queserías. Ahí también Antonio, a Ana y a María les hizo una pequeña chapuza, porque ellas se pusieron a escribir y cuando le mandaron los textos a Antonio, pues Antonio explicó que no podía ser, que la gente ya no leía, que a la gente no le gustaba leer y que lo que realmente gustaban eran las fotografías. Total, las llevó muchísimo trabajo reducir todo a 200 palabras, y 3 fotografías por quesería. Y luego al final del todo está el directorio. Lo que sí que a mí me gustaría reseñar es que en España existen 26 denominaciones de origen, y dentro de esas 26 denominaciones de origen, 3 hay en Cantabria, que son la del queso de nata, luego la de los quesucos de Liébana y luego el picón Vejes Treviso. Esas 2 están en el camino lebaniego. Por tanto, tiene mucha importancia. Bueno, pues yo, si os parece bien, ahora os voy a explicar un poquito de manera más detallada de qué va cada una de esas partes, ¿no? Como dice Regina, el libro surgió de muchas casualidades, ¿no? La casualidad de conocer a Antonio y, por supuesto, el hecho innegable de que este año era el Año Santo Lebaniego y pensábamos que esto podía ser un tirón o una forma de dar a conocer a algo que a nosotros nos interesa mucho y es nuestra pasión, que son las queserías y sobre todo los que están detrás de ellas, los queseros, ¿eh? Es de lo que trabajamos, nos encanta este oficio, nos lo inculcó su padre y mi tío, Manuel Arroyo, y en principio nos enseñó a mano, ¿no? Por este motivo, pues dijimos, qué buena ocasión para intentar visibilizar las queserías lebaniegas. Nos parecía que a través del conocimiento del camino podíamos llegar a que se conocieran las queserías. Y nos hemos llevado la sorpresa de que para nosotras también ha sido al revés, porque realmente a través de las queserías, por esta circunstancia que os ha contado Regina, de que la persona que iba a hacer la parte de la historia falló a última hora, pues nosotros también nos hemos visto involucradas y nos hemos empapado de una historia que nos ha atrapado tremendamente, ¿no? Que es un poco la historia del camino, la historia de Santo Toribio de Liébana, e incluso acabamos preguntándonos que si en Cantabria éramos conscientes realmente
de lo que teníamos. Hay muchas joyas en muchas partes. Por aquí, por Laredo, pasa el Camino del Norte, a unos metros de aquí tenéis una escultura o algo que lo acredita y pasan muchos peregrinos, ¿no? Pero realmente creemos a veces que esto no se conoce suficientemente, ¿no? Lo que representa este patrimonio y lo que representa algo que según la UNESCO es patrimonio cultural no tangible de la humanidad, ¿no? Realmente, como dice Regina, pues no pretendíamos en absoluto ser historiadoras, fue una cuestión meramente circunstancial, y entonces la parte introductora del libro está un poco centrada más que en profundizar en la historia, en vivencias, ¿no? Por ejemplo, pues cuando Ana dijo, nos ha tocado hacer esto, hay que ir a Liébana y hay que intentar empaparse en el Camino de Santiago, del Camino lebaniego. Y además vamos a empezar yendo a la Misa del Peregrino, que se celebra a las 12 en el monasterio. Y una de las cosas que más nos llamó la atención realmente era que una pequeña comunidad religiosa que percibe allí de franciscanos custodios, que fue la que realmente reapareció en el monasterio tras la desamortización de Mendizábal, había quedado vacío como tantas cosas religiosas, y ya en los años 60 se instalan estos franciscanos. Bien, pues el franciscano que estaba allí todavía no era un santo lebaniego y por tanto estaba relajado y nos dijo, estoy mirando todos los días para ver cómo va avanzando el sol. Dice, estamos tantos meses a oscuras. Me pareció que era una anécdota preciosa para que contáramos, ¿no?, en el libro. Eso no nos lo podía discutir nadie, como otros hechos históricos que realmente a veces te pones a contrastarlos y te vienen fechas distintas y no sabes muy bien, ¿no? Y entonces que realmente hubiera ese monasterio en la umbría de la Biorna, y que allí hubiera una comunidad religiosa persistiendo para recibir a los peregrinos, para acogerles, para darles la bienvenida, para enseñarles ahora la lebaniega, que están en ello también, ¿no? Y que dijeran, cuántos meses sin ver la luz, nos pareció algo que merecía la pena ser contado. Como a Ana también le pareció que merecía la pena ser contada la historia de Ramiro, una persona que en el mercado de Potes se dedica a vender quesos desde hace décadas, pero que estaba tristísimo porque había fallecido su mujer, que le había acompañado siempre en esta andadura. Y él, cuando Ana lo entrevistó con Antonio y le hicieron una foto que aparece en el libro, dijo, quiero que en este libro citéis a mi mujer. Por supuesto, su mujer está citada. Y de eso tratamos, en cierto modo, ¿no? En esta parte histórica realmente hicimos un pequeño recorrido en el cual describimos un poquito toda la circunstancia histórica por la cual se justificaba que este año era año santo lebaniego, que como sabéis ocurre desde hace más de 500 años, supongo que todos los que están aquí estén más documentados que yo, pero ocurre desde hace más de 500 años, que son muchos siglos, cada vez que el 16 de abril, que es la festividad de Santo Toribio, cae en domingo. Entonces, a través de la historia se fueron ganando las indulgencias estas, proponiendo esto de que fuese, primero fue una semana, todo esto de el periodo este de la indulgencia, y luego se extendió hasta un año. En esa primera parte del libro hablamos un poquito de eso, hablamos del monasterio, hablamos también de un lugar que para Regina y para Ana es muy especial, como es Santa María de Bebeña, porque ellas allí pasaron su infancia y realmente pues, tiene un monumento prerrománico extraordinario, como sabéis, de una increíble belleza. Y también hablamos de María Luisa, que es la guía que desde hace muchísimos años explica de una manera súper simpática cómo es todo aquello y qué significado tiene, ¿no? Esta fue otra de las anécdotas del libro. Otro tema que también mencionamos pues, fue la corona de ermitas. Yo realmente había ido a Santo Toribio un montón de veces, como supongo que habréis hecho muchos de los que estáis por aquí, pero nunca había caído
en el significado ni en la ubicación de todas estas ermitas que hay más o menos a 500 metros de Santo Toribio, y eran esos lugares a donde los monjes se escapaban a orar y a concentrarse y a estar más cerca de Dios. Anécdotas me faltan, ¿eh? Realmente cuando uno se pone a estudiar la religión de esa zona, pues es tremendo, porque hay un lío entre los toribios, el beato, pero es todo tan importante y tan rico. En el caso de los toribios, pues hablamos de muchos siglos atrás, hablamos del siglo V, hablamos del siglo VIII, y te empiezan a hablar de Santo Toribio de Líbana, Santo Toribio de Valencia, y dices, todos se llaman Toribio aquí, y es un poquito complicado cuando llegas. Es mención obligada en el libro citar un poquito esto, al igual que hablar de Beato, ¿eh? Como todos sabéis, en el caso de Beato fue abad también del monasterio y, por cierto, creo que una persona cultísima, ¿eh? Y realmente, aunque se le conoce por muchas actuaciones, una de las más significativas es en principio la que hizo referente al comentario del Apocalipsis de San Juan, que debía de ser un libro de la Biblia muy complejo de entender, y este hombre se dedicó a comentarlo porque en aquella atmósfera que había en aquel momento de la Edad Media tan guerrera y tan convulsa, se veía como que el fin del mundo estaba muy cerca, ¿eh? Aparte de hacer estos comentarios, lo que hizo fue hacer esas miniaturas bellísimas que hoy en día se recogen en esos códices, en esos libros tan increíbles que todavía han perdurado gracias al facsímil y que a día de hoy se exponen en una exposición brillante en la Torre del Infantado de Potes, ¿eh? Bueno, pues todo este pequeño recorrido es lo que nosotras en su momento llamamos en el libro la parte de religión, que en ningún momento íbamos a hacer, pero que nos enamoró cuando pretendíamos que fuese al revés, que realmente el enamoramiento fuera por parte de los queseros, que también, ¿no? La segunda parte es la parte de los quesos. Claro, nuestro interés era hablar de los queseros y las queserías, ¿eh? Pero de alguna manera queríamos hablar de ellos no como técnicos, sino como protagonistas, ¿no? De un oficio milenario que tiene una tradición tremenda y que hace que realmente estos pueblos sobrevivan y tengan de alguna manera visibilidad y sus productos se conozcan en todas partes, ¿no? Entonces pensamos que antes de abordar el tema de las queserías, protagonistas verdaderas del libro, una cosa importante era hablar o introducir a los quesos, ¿eh? Entonces hay una pequeña introducción que, aunque la gente no sea técnica, hemos procurado que se entienda bien, ¿no, Regina? Y bueno, pues en esa parte hablamos un poco de cuáles son las tecnologías básicas que se emplean a la hora de hacer un queso. Hablamos de conceptos un poquito ya más técnicos, ¿no? De lo que es una coagulación láctica, que es como cuando partimos para hacer un queso de una especie de yogur y acabamos en lo que todos habéis conocido seguro, que es un Filadelfia, ¿no? Me fastidia un poco en un libro de quesos artesanos hablar de un queso industrial, pero realmente el tema es que, como esto es global y se encuentra en todas partes, pues todo el mundo conoce lo que es este tipo de cremas de queso, que en Líbana tienen un sabor especial cuando hablamos del queso de pido, ¿eh? El queso de pido, que es esa crema untable, ¿eh? Deliciosa, que realmente sabe todavía mejor que en Filadelfia. Hay que probarla. Sí. Y nos hubiera encantado que la probaseis esta tarde, pero Muy complicado. Hemos intentado buscarla, pero se vende sobre todo de manera local, en el mercado de Potes, y lo que llega a Santander es poco y no lo hemos días conseguido. concretos, Sí. ¿verdad? Bueno, entonces esa no la vais a poder probar, ¿eh? La cuajada láctica de pido, como os digo, pero yo creo que todavía, aparte de ser buena, sabe mucho mejor cuando se prueba en Líbana, o sea que esto queremos que sea una invitación para que vayan para allá desde Laredo, que hay un trecho, la verdad, y prueben un poquito los quesos levaneses. Eso es uno de los fabricantes, ¿no? Efectivamente, es un queso...
Es un queso que solamente hay 2 fabricantes, quedan solamente 2 personas fabricando este tipo de queso. Uno de los queseros que lamentablemente no aparece en la quesería era un gran elaborador de queso de Pido y además estaba en Pido, que se llama Antonio Sánchez Brin. Pero el hombre pues tenía un problema de salud vinculado a las cabras, que era su materia prima y su ganadería. Fijaos qué faena para un profesional. Eso ha sido una pena, que había cerrado ya su actividad cuando iniciamos este libro, ¿no? Pues como os decía, en esa parte de quesos hablamos un poco de las formas principales de producir un queso y de lo que es un queso. Y además fantaseamos un poquito, ¿no? Porque no pudimos ir, lo repartíamos para subir con el fotógrafo y no pudimos ir siempre a hacer las fotos con él, teníamos que trabajar también. Y resulta que pensando cuál sería el origen del queso en esa comarca concreta, buscando información prehistórica, llegamos a una bibliografía que hablaba que en una zona denominada La Calvera, al lado de Peña, Oviedo, había unas ruinas de una cabaña neolítica. Sabéis que en el Neolítico ya las comunidades empiezan a asentarse y a hacerse ya más ganaderas, a manejar el ganado y demás. Bueno, pues allí en el libro aparece una foto de la cabaña neolítica, que os contaré la anécdota que nos costó casi que se nos enfadara el fotógrafo, porque tuvimos que subir andando y yo le decía: Antonio, no te quejes que yo estoy coja con un esguince y aquí estoy subiendo esta pista, pero estaba lejos y no llegábamos nunca, ¿no? En una de esas sendas que comunican los pueblos, en este caso concreto Mogrovejo, y que acaba en Áliva, había esta zona paisajística bellísima, que era una especie de vega, es una especie de vega, de valle, donde uno se puede imaginar muy bien al hombre prehistórico con su rebaño haciendo los primeros quesos. La verdad que el yacimiento arqueológico, por lo visto, se suspendió, creo que lo van a retomar, pero nosotras tenemos la esperanza de que cualquier día se reabra aquello y se encuentre la típica vasija de cerámica perforada, que era el vestigio de una actividad quesera en la zona. Como sabéis, ahora mismo en toda la cornisa cantábrica se están haciendo muchos estudios de vasijas de barro perforadas que denotan que aquellos primeros pobladores hacían una transformación de leche en queso, ¿no? Bueno, pues todo esto, con esto fantaseamos un poquito en el libro, dejando volar la imaginación, y empezamos en lo que es esa elaboración y acabamos, como os decía, en el mítico mercado de Potes, realmente. En el mítico mercado de Potes, donde Ramiro fielmente cada lunes asiste para vender los quesos de todos los paisanos que hay por allí y cuya fotografía también aparece. Bien, esto es más o menos la segunda parte. Luego tenemos un coloquio abierto y tampoco me quiero extender mucho, y nos quedaría un poquito la tercera. La tercera parte se inicia con una foto bellísima de Antonio, que es un paisaje montañoso con un cielo azulado. Y él colocó allí una especie de camino hecho en relieve, en dibujito, y lleno de quesitos. Los quesitos son las queserías y su distancia al camino. Evidentemente no hemos tenido la suerte de que todas estén en pleno camino oficial, pero ya sabéis que hay muchos caminos, no hay un único camino lebaniego. Entonces, el camino de los queseros es un camino oficial, pero paralelo al oficial, que tiene cierta distancia de determinados puntos clave. El camino se dice que tiene 3 etapas clave, aunque algunos dicen que la segunda es matadora y que hay que hacerlo en 4 días, y otros lo hacen en 2, depende de la capacidad física de cada uno. La primera etapa, de Cádiz a Cabañes, aparece en ese mapa con un solo quesito. De San Vicente a... Perdón, esa es la segunda, es verdad. No, dale. La primera es la de San Vicente a Cádiz. La de San Vicente a Cádiz aparece con un solo quesito. Y es que ahí solamente se ubica una única ganadería, que sobre todo son ganaderos y que seguro que si sois de Cantabria los conocéis, y si sois de fuera los conoceréis, porque se mueven muchísimo y hacen muchísimo ruido.
Ellos son una empresa familiar llamada Granja Cudaña, que tiene visitas guiadas, produce leche, produce quesos y está todo el rato haciendo cosas. Sobre todo de vaca, yo creo, ¿no? Sobre todo vaca, efectivamente. Entonces, digamos que es la única quesería que nos queda a una distancia razonable en esa primera etapa de San Vicente de Cales, pero que sin duda, si algún día os desviáis por allí, pues tendrá muchísimo gusto en enseñaros un poco todo el montaje que tienen para niños, para adultos y para todo. La segunda etapa es la etapa ya de nuestro queso, de los más emblemáticos, nuestro queso o nuestros quesos azules, los quesos azules de Veces y de Tresviso. Quesos azules que para toda nuestra familia, en especial para Regina, en especial para Regina y Ana, pues son muy importantes y los lleva muy en el corazón, porque con su padre pues visitaba muchísimo todos estos caminos, todas estas cuevas y estas zonas bellísimas. Hablamos de dos localidades que son Vejes y Tresviso. Realmente, si nos comparamos con los asturianos y sus cabrales, cuantitativamente somos muy pequeños, pero cualitativamente somos muy grandes, porque realmente las 5 queserías, una única que queda ya en Vejes, lamentablemente, y las otras que están, perdón, ¿cómo estoy? Lo he dicho al revés, las cosas del directo. Una en Tresviso y 3 en Vejes, pues sobreviven como pueden para intentar de alguna manera seguir haciendo este queso que, como antes decía Regina, es una denominación de origen protegida, pero con un problema gravísimo que ahora mismo está viviendo el sector, que es la dificultad en conseguir leche de la zona, leche que les permita seguir conservando este distintivo que a veces no conocemos bien y no valoramos mucho, pero que realmente reivindica un territorio y una forma de hacer concreta y es tremendamente importante. En esa zona pues realmente hay queserías muy heterogéneas, en el sentido de que hay queserías que realmente llevan toda la vida haciendo queso y que se van relevando generación tras generación, y hay alguna otra que se ha puesto nueva, pero no es del todo nueva, porque sus antepasados hicieron queso. Cualquiera de ellas están intentando darse a conocer cada día más. Eso lo podéis ver también en el directorio que os hablaba Regina, que está al final del libro, en el cual nos dice qué actividades nos ofrecen estas queserías. Algunas de ellas ofrecen visitas guiadas, algunas tienen una tiendecita en la que poder comprar su producto u otros productos, e incluso algunas veces podemos tener la gran suerte de, si es el momento propicio, que nos enseñen una de las famosas y fantásticas cuevas de queso que hemos visto solamente en los documentales en la tele. Hay una foto preciosa de una quesera, que es la mujer de Tomás Cabeza, y esta mujer estaba en la cueva de maduración del queso, que es una preciosidad, con su uniforme blanco de hacer queso y con esos focos que nosotros, Ana y yo, en esa ocasión estábamos sosteniéndole a Antonio para que quedase bien. Realmente le decíamos, pareces una diosa quesera, porque salía de la cueva y se ponía allí con su queso toda orgullosa, como el propio César, que tenéis en la fotografía de Tresviso, un muchacho que es la siguiente generación y que realmente de alguna forma tiene la ilusión de quedarse en su tierra y seguir manteniendo ese oficio. Esta fue nuestra portada después de muchísima discusión. Sí, eso tienes que explicarlo. El título del libro, no, explícalo tú, que tú lo sabes mejor porque lo has leído más. No, es que esto fue nuestra portada después de mucha discusión con el fotógrafo, con Antonio, porque a Ana y a Antonio les gusta muchísimo el color. Y entonces en la segunda página del libro hay otra que es una foto colorista de un beato, una miniatura de las que aparecen en los códices. Y la duda estaba si esta o aquella. Antonio quería esta. Antonio quería la de colores y Ana y yo decíamos, pero vamos a ver, es verdad que son muy importantes los rezos,
No se me ofenda, párroco, porque sin los rezos no salen bien los quesos, pero realmente también son muy importantes los queseros en este libro, ¿no? Y entonces nos pareció que de repente esta foto era la solución, porque era la foto preferida de Antonio y además nos pareció que servía tanto para los rezos como para los quesos, ¿eh? Porque a ver quién no me dice que este muchacho en silueta negra no parece un fraile y está mirando al queso como si fuese, con perdón, una lectura de tipo casi bíblico, y diciendo, a ver, por favor, no te estropees, porque si te estropeas, yo no sé los kilos que tiene ahí de queso y la pérdida económica puede ser brutal, que es Este queso lo hemos traído para que le probéis. Este es uno de los que hemos traído para que probéis esta tarde, ¿vale? Bueno, pues esta era la segunda parte del camino, la dedicada a las cuevas, los queseros de Vejes y los queseros de Tresquiso. Hay que desviarse un poquito, pero merece la pena. Igual no andando si no tenemos fuerza, pero cuando se llegue, después de pasar por la Puerta del Perdón, se puede coger el coche y que te lleven a estos pueblos e intentar, como os digo, hablar con los queseros. Bueno, pues en la tercera etapa ya deberíamos, que sería la de Cabañas, Apotes, corrígeme, Santo Toribio, pues ya nos encontramos en principio con el reino del quesuco, Efectivamente, un montón de pequeñas queserías, casi todas ellas familiares, que se encargan de hacer unos quesos minúsculos, pero que son unas joyas gastronómicas, nuestros quesucos, A Ana siempre le gusta decir que el diminutivo uco, ya sabéis que aquí, los que sois de Cantabria lo sabéis, se lo ponemos a muchas cosas para definir algo pequeño. Quesuco es algo pequeño. Y que además, la palabra lleva implícita, yo creo que cierto cariño, porque no le ponemos un uco a cualquier cosa, le ponemos un uco a algo que nos caiga bien. ¿No es así? Bueno, entonces, los quesucos en principio son quesos pequeñitos y quesos que realmente se pueden hacer de vaca, cabra, oveja o mezcla. El requisito sería que realmente la leche sea de la zona y que casi todos ellos se hagan por la técnica del autoescurrido. El autoescurrido es dejar aparte esas prensas de madera que nos dejan el queso perfecto y duro y dejarlo que se vaya compactando a su caer, ¿vale? Entonces los quesucos definen muy bien toda esta zona que rodea a la Apotes y, como os digo, se pueden hacer o puros de una leche o mezcla de varias. Antes lo típico en estas zonas era tener pequeños rebaños, fundamentalmente de cabras y de ovejas, y luego había alguna vaca y era un poquito lo que se tenía, ¿vale? Bien, pues tenéis en la mesa unos quesucos que os explicaremos. Y bueno, pues para no enrollarnos más, porque no se trata de eso, que luego la gente se nos duerme, simplemente lo que os queremos decir es que os agradecemos muchísimo vuestra presencia. Regina. Bueno, yo quería decir también que estoy muy contenta con el libro porque se lo han dedicado sobre todo pues eso, a mi padre, y que es el que nos enseñó a amar y a divulgar el queso y a valorar sobre todo el trabajo de toda esta gente que está detrás de estos quesos, que son verdaderamente pues motivo de orgullo, ¿no? Sí. Y queremos que, eso es, que Antonio, Ana ya la conoceréis porque Ana siempre está en muchas cosas, pero queremos que Antonio se presente a través de las fotografías del libro, y por eso os vamos a proyectar brevemente, que enseguida comemos de verdad unas fotos. Si después o antes de la proyección queréis preguntar alguna cosa y la sabemos, os la contestaremos de buen agrado. Y si ha sido ya muy pesado y queréis pasar directamente a la cata y degustación, lo que vosotros digáis.
Veis que casi todos los queseros tienen una cara de satisfacción, ¿eh? Hay muchos que sonríen en las fotografías y nuestra mayor satisfacción fue que realmente, aunque al principio estaban un poco desconcertados por la propuesta, luego ellos acabaron muy contentos con el libro. Y para nosotros, aunque nos esté costando divulgarlo y darlo a conocer, ha sido la mejor recompensa, ¿no? Saber que ellos se sentían orgullosos de haber participado en el proyecto y de que se hubiera llevado a cabo por el impulso de Ana, que ya os digo que nos enreda a todos para hacer cantidad de cosas, ¿eh? Y bueno, pues simplemente era deciros que ahora ya tenemos una degustación. Regina os va a contar los quesos que vamos a degustar, ¿no? Y si queréis hacer alguna pregunta, pues estamos a vuestra disposición. ¿Queréis hacer alguna pregunta o...? Que a nadie le dé vergüenza, que la que más vergüenza paso soy yo por estar delante de todos ustedes y Regina, o sea que si alguien quiere y podemos aportar algo, satisfacer. Buenas tardes. Una vez más, enhorabuena por el libro y una pregunta un poco capciosa. ¿El libro es iniciativa privada? ¿Ha contado con ayuda del año jubilar lebaniego? ¿O la fundación el año jubilar lebaniego? Privada. Privada 100%. 100%, sí. Ha sido apoyada por esta mujer, porque las locuras de Ana muchas veces son locuras estupendas, pero luego hay que pagarlas. Pues entonces, doble enhorabuena para vosotros. Pero también vosotros nos habéis ayudado mucho a divulgarlo. La vocación, José Luis, es verdad. Eso lo agradecemos mucho porque no sé si siempre te lo decimos suficientemente, pero es verdad, ¿eh? O sea que sí. No, pero que es una pena que el año jubilar lebaniego y la promoción del año jubilar lebaniego no llegue a pequeños iniciativas como esta y el dinero se vaya pues en José Carreras y compañía. No digo más. Bueno, hemos traído una representación de quesos, queríamos haber traído un pido, pero nos ha sido muy complicado. La verdad es que Ana es la que se ha encargado de acompañarnos antes de irse para irlos a buscar. Hemos traído en principio 2 quesucos, uno de cabra y otro de cabra ahumado. Luego hemos traído un queso azul, que esta vez hemos traído el de Tresviso de Javier Campo, que son 3 leches, oveja, cabra y vaca, y es el único que yo creo que tenemos de leche. Bueno, hay 2 de leche cruda. Los quesucos son pasteurizados, pero de leche cruda está el queso azul, y luego nuevas iniciativas que hacen los queseros para conseguir sacar nuevos productos y poder competir un poco, y entonces hemos traído otro que también es de 3 leches y también es de leche cruda. Creo que se me ha oído. Que si sabéis si tienen vendido todo lo que producen, porque los primeros años del Mercadillo de Laredo venía una quesera o un quesero de Vejes y tuvo que dejar de venir. Yo le compraba casi todas las semanas y dejó de venir porque, claro, la distancia era terrible. Me decía para venir desde Liébana hasta Laredo para vender 2 quesos igual en toda la mañana. Entonces, no sé si venden todo lo que producen o no producen más porque no tienen materia prima, que ese es otro problema muy gordo con el que creo que se plantean, porque la ganadería todos sabemos que ha desaparecido o que está desapareciendo. Soy hija de ganaderos y el tema de la desaparición de la vaca lechera
supone un problema muy gordo en toda Cantabria y en toda España, creo. Sí, sí. Y por eso quería que, como habéis estado en contacto con ellos, que si sabéis si lo que quiero decir es que si produjeran más, venderían más. A ver, efectivamente hemos hablado de dos cosas distintas. Uno de los problemas reales que existe hoy en día en la quesería y que se está notando mucho en las denominaciones de origen, como os decía antes, es la falta de materia prima para hacer un aprovisionamiento local. Eso genera cantidad de problemas, desde poner en riesgo una de las marcas de calidad más valiosas que tenemos, como es la propia denominación de origen, hasta muchas otras cosas, ¿no? El hecho de que también la materia prima venga de lejos encarece, porque tenemos que sumar transporte y muchas otras cosas, ¿no? La verdad es que lamento no poder contestar con exactitud ese tema, porque no sé si ellos realmente tendrían capacidad para más. Sé que les cuesta vender lo que hacen, eso sí, porque otro de los problemas que tenemos es un poquito la estacionalidad. Llega el verano y verdaderamente aquello se llena de turistas y es fácil vender. Pero claro, no puedes vivir solamente con lo que vendes 2 meses, y además no es muy apropiado para el tema de quesos tradicionales que ellos hacen, que son los quesucos son de maduraciones cortas, no se pueden guardar. Este es uno de los motivos por el que ellos buscan soluciones nuevas, tales como hacer quesos de estos de los que antes os hablaba Regina, formatos grandes de 3 leches que de alguna manera tengan carácter tradicional, pero se abran también a nuevas posibilidades, ¿no? Como son poder producir en invierno y tener más materia prima en verano. Pero vamos, la experiencia es que nosotras, que somos muy troteras, los pobres, la mayoría de ellos, pues acaban yendo de feria en feria. Esta semana hemos estado en la feria de Pesquera, pues había queseros de Liébana que el fin de semana van a vender sus quesos a cualquier punto de Cantabria o de fuera de Cantabria para intentar colocar los productos. O sea que deduzco que no debe ser tan fácil comercializar la producción, aunque sea pequeña, deduzco. Y luego, además, tened en cuenta que realmente, claro, ahí entramos un poco en el tema de los precios de industriales y de artesanos, ¿no? Son dos cosas diferentes, dos cosas que deberían de poder convivir bien, pero tenemos a veces necesidades y no podemos a veces invertir en queso todo lo que nos gustaría. Muchas veces cuando compras un queso artesano lo que tienes que pensar es que no solamente estás pagando un producto que podrías conseguir algo equivalente más barato, sino que realmente estás pagando a una persona que está viviendo allí, que está manteniendo el territorio, que está intentando conservar una actividad ganadera que tiene muchos efectos colaterales y buenos para todos. Pero eso nos cuesta verlo en una distancia corta, ¿no? Perdón, había un señor ahí. Sí. Por lo que he entendido de la conferencia, el camino lebaniego ya han empezado en San Vicente de la Barquera. Sí. Los que vivimos en la cima oriental, el camino es más largo. Empezamos en Castro, en Laredo, y seguimos para el oeste. Sí, sí. ¿Tienen pensado completar todo el recorrido cántabro del camino lebaniego con los quesos que hay en los valles pasiegos, en Liérganes, en el Valle de la Son, etcétera? ¿Nosotros o en general otras personas? ¿Han pensado? ¿Alguna pregunta? Sí, sí. Bueno, yo no soy la más apropiada para contestar esto, pero sí, yo las estoy animando a Ana y a María para que hagan un libro de quesos de Cantabria en general. La cosa es que es complicada porque hay que quedar también con Antonio y a ver cuando Antonio viene por aquí, por Cantabria, y podemos emprender, pues hacer un libro de quesos de Cantabria. No sé si quieren preguntar algo más o ya pasamos directamente a la fase lúdica del asunto. Aquí no sé si Umami querrá hacer una presentación comentada o directamente
al ataque, ¿no? Bueno, pues nada, les agradecemos muchísimo, muchísimo. Bueno, pues hemos asistido a esta presentación del libro Rezos y Quesos del Camino Lebaniego de Ana y María Arroyo. Y esta presentación, que ahora tiene una parte, pues como han comentado las propias autoras, que han presentado contenido, la realización, la ejecución, ya habéis visto también ese espectacular tratamiento gráfico, se han internado en las distintas queserías diseminadas a lo largo del Camino Lebaniego. Ya sabéis que estamos en el año santo jubilar lebaniego y bueno, ha sido una iniciativa más, como ha quedado de manifiesto, además una iniciativa de alcance privado. Es decir, ha sido iniciativa de las propias autoras, cuyo vínculo con el mundo del queso, pues bueno, es absolutamente incuestionable. Han mamado, si se puede decir la expresión, el mundo del queso de don Manuel Arroyo, de una institución, pero no a nivel de Cantabria, a nivel nacional. Revolucionó todo este universo quesero. Y nada, vamos a salir fuera a ver qué es lo que tienen montado, aunque esta parte tampoco la estiraremos mucho, porque no se trata tampoco de que paséis vergüenza, iba a decir envidia, vergüenza ninguna, pero envidia, ¿no? Porque cuando uno ve que se va a degustar algo y de momento la tecnología no nos permite acceder a esa parte, simplemente os vamos a presentar esa relación de producto que tienen ahí expuesto. Y con ello pues despediremos la conexión. Vamos a ver, eso sí, me vais a disculpar el momento envidia que vamos a induciros. Fijaros. Los tienen colocados en orden de suave a fuerte. Nos hemos puesto en la parte, digamos, final. Y luego también hay una variedad de degustación de panes. Aquí han pensado en el plato principal, que es el queso, evidentemente, al que se rinde hoy homenaje. Y luego, por supuesto, pues el acompañamiento también que esté a la altura. Y nosotros a ver si nos colamos aquí. Sí, así. Y nada, voy a ver si tenemos a Ángel Luis. Como siempre, tema protocolo le tenemos ocupado, pero sí que queríamos que fuera él quien pusiese el broche a esta iniciativa. Fijaros, aquí en el entorno de la sacristía de Laredo, que ya es el segundo evento que cubrimos, hicimos una cata de vinos en nuestro inicio de andadura y no me digáis que no tiene encanto esta parte, poco transitada, poco habilitada, muy bien cuidada. Y que el párroco Juan Luis Serro está empeñado en sacar más provecho para este tipo de eventos culturales. Yo estoy aquí haciendo tiempo a ver si me aparece por ahí el amigo Ángel Luis, y si no, voy a ser yo el que ponga el broche a la jornada. Pues así lo vamos a dejar. Nada, pues Rezos y Quesos del Camino Lebaniego, un libro muy recomendable para empaparse de cultura y de gastronomía, dos de los elementos que nos encanta hacer un seguimiento y que tenemos la gran fortuna de contar aquí en Laredo con la base principal de la Asociación de Catadores Umami, que no será la última de las actividades que nos proporcione. Y pues no sé si apurar la conexión o no, porque Ángel Luis no termina de salir. Esto es como en las encerronas. Vamos a ver que si cojo un poco de ángulo y me informo a ver qué está pasando a ver quién le está reteniendo ahí en el interior. Vale, sí.
le veo, pues le voy a hacer salir. Ya, de perdidos al río. Vamos a ver. Ángel, nada, digo, para poner el broche, te voy a pasar el micro, ponte ahí un poco, que tenga de fondo esta degustación tan fantástica, y por donde quieras, pero vas a poner tú el broche. Bueno, nada más que dar las gracias a todas las personas que han subido aquí. La verdad es que presentar un libro en agosto en Laredo roza casi el atrevimiento. Pero bueno, contentos de la afluencia de gente, del interés demostrado y de que se pueden hacer este tipo de cosas que sirvan un poco de paréntesis a tanto frenesí, a tanto concierto, tanta fiesta que tenemos en agosto. Esto ha sido un acto sosegado, tranquilo, en un lugar emblemático y yo creo que con una afluencia importante de personas. Y sobre el queso, dime algo, sobre los quesos del Camino Lebaniego. Pues los quesos del Camino Lebaniego, aparte de tocar muchas queserías, tocan 2 de las 3 denominaciones de origen que hay en Cantabria. La denominación de origen de Vejes Tresviso y la denominación de origen Quesucos de Liébana. La verdad es que Liébana en sí misma es una pequeña Suiza, es un paraíso para los quesos. Yo creo que hay 30 o 40 variedades distintas de queso en un radio de menos de 20 kilómetros cuadrados. Un auténtico espectáculo y para poder degustar quesos, muy interesante. ¿Cuál va a ser la siguiente iniciativa de Umami? Si nos puedes avanzar algo. Pues ahora estamos de vacaciones. Hemos abierto, estábamos cerrados siempre por vacaciones en agosto y hemos abierto para la presentación de este libro. Pues nada, ahí andamos con alguna que otra historia del mundo de la sidra, estamos también preparando algo con cocina peruana, siempre hay proyectos y siempre hay cosas. Pues Ángel, despide la conexión, a ver. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que veis este estupendo canal televisivo local del cual disfrutamos mucho y sobre todo nos mantienes al día. Yo la verdad es que no sé, calculo que no te dé tiempo ni para dormir porque estás conectado a todas las horas, nos mantienes aquí en vilo y siempre que queremos saber algo de lo que pasa en Laredo, pues recurrimos a este medio. Muchas gracias, Ángel. A vosotros.